Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles nuevamente y poder estar juntos en este tiempo para poder compartir la palabra de Dios. Hemos estado estudiando las parábolas que el Señor Jesús enseñó a sus discípulos y nos alcanza a nosotros en este tiempo. Hemos estudiado últimamente ciertos temas que son comparaciones que el Señor Jesús tomó para dar a conocer una verdad acerca de su palabra. Y en esta hora yo quisiera compartir una nueva parábola con ustedes, los que trabajan en las hogueras y los que asisten a las hogueras para escuchar un mensaje que pueda edificar sus vidas. Quiero centrarme en este momento en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, y vamos a estudiar acerca de la parábola del juicio final. En algunas versiones de la Biblia, el título de este texto, que está en Mateo 25 del 31 en adelante, dice el juicio final. En otras versiones quizás ustedes encuentren otro título, pero basado en ese tema del juicio final, yo quisiera compartirles esta enseñanza. Este relato, se los parafraseo rápidamente, habla de la venida del Señor. Va a ser una distinción entre las personas. Cuando Él venga, las personas que han hecho las cosas de forma correcta, han hecho su voluntad, van a ser bendecidos y van a ser insertados en el reino que ha venido a establecer. Pero los que no hayan obedecido sus órdenes, no hayan hecho lo que agrada a sus ojos, entonces serán apartados. Y yo quiero darles lectura a este texto. Dice el versículo 31 del capítulo 25 de Mateo: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él y él separará a unos y a otros como separa el pastor las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda, ¿verdad? Esta distinción que hace entre las personas comparándolas con ovejas o cabras tenemos que notar una primera distinción. Las ovejas normalmente son consideradas entre el pueblo de Israel, o en algunas enseñanzas que vemos en la Biblia, en los Salmos y por boca del mismo Señor, siempre ponía este ejemplo: las ovejas escuchan mi voz, las ovejas conocen a su pastor, las ovejas siempre están cercanas a él, es decir, que escuchan su palabra y hacen las cosas que yo les digo. Pero las cabras, por otro lado, en el contexto del pueblo de Israel, las cabras era un animal sobre quien se depositaban los pecados de las personas cuando llegaba el momento de hacer los sacrificios. Y eran echadas fuera del campamento, dando la connotación de que el pecado tenía que ser echado fuera de entre el pueblo. Y las ovejas servían para hacer sacrificios, para poder dar una ofrenda en honor al Señor. Y vemos esa primera distinción, que los seres humanos, cuando el Señor venga, seremos tomados de forma diferente, como ovejas o como cabras. Y dice el Señor: pondrá las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda. Entonces el rey le dirá a los que estén a su derecha, es decir, a las ovejas: vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Es decir, les da un premio,
los llama y les dice, vengan ustedes, benditos de mi Padre. A las ovejas les dice benditos. Y narra lo siguiente, el Señor Jesús, ¿por qué les dice vengan benditos? Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Les contestaron los justos, quienes son comparados como ovejas. Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento, o necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? El rey les responderá, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún el más pequeño, lo hicieron por mí. Es decir, el Señor da esta analogía o da todos estos ejemplos diciendo, hicieron muchas cosas buenas, hicieron caridad con las personas que necesitaban. En realidad todo lo que hicieron en su vida, el servicio que dieron por otro, lo hicieron por mí. Por eso les estoy diciendo, vengan benditos de mi Padre. Luego él menciona lo siguiente, versículo 41. Luego les dirá a los de su izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Este versículo 41 es una expresión fuerte que el Señor Jesús utiliza para aquellos que no tuvieron misericordia y no pudieron sentir la necesidad de otra persona. A los primeros les dice, vengan benditos y reciban como herencia el reino que ha sido preparado para ustedes desde antes de la creación del mundo. Pero a los siguientes les dice, apártense de mí, malditos, ovejas benditos, cabras malditos. Y les dice el siguiente relato muy parecido al primero. Tuve hambre y no me dieron de comer. Tuve sed, no me dieron de beber. Fui forastero, no me dieron alojamiento. Necesité ropa, no me vistieron. Estuve enfermo y en la cárcel y nunca me visitaron. Y le dijeron ellos, nunca te vimos en esa condición. ¿Por qué dices eso? Y él les responderá, les aseguro que todo lo que no hicieron por el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron por mí. Aquellos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Si notamos todo este relato de 15 versículos aproximadamente en esta parábola, en esta ilustración que el Señor Jesús hace, en realidad, si podemos simplificar todo esto que hemos leído en una sola palabra, lo que podemos observar es la enseñanza del servicio. Las ovejas, los justos, pudieron servir a su prójimo. Las cabras, los injustos, los que después él les llama malditos, no supieron servir a su prójimo. Cuando el Señor Jesús le preguntaron cuál es el principal mandamiento de entre todos los mandamientos, el Señor Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu vida y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Va en relación directa esa obediencia a Dios o ese amor a Dios o ese servicio a Dios. No podemos solamente decir amo a Dios y le sirvo y le temo y mi vida es para Él y dejamos de lado al prójimo. Dejamos de lado el servicio a mi semejante. No puede existir esa separación. Si tú dices que amas a Dios, decía Santiago, si tú dices que amas a Dios, debes de también amar a tu hermano. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios a quien no ves si no amas a tu hermano, al que ves?
todos los días. Otra pregunta muy similar que podemos hacernos es: ¿y quién es mi prójimo? Fácilmente sería decir: mi prójimo es mi papi, mi mami, mis hermanos, mi familia cercana, mi amigo, el que me cae bien. Pero en esa categoría de prójimo entra toda persona con la que socializas, de la que te rodeas. Desconocidos son tu prójimo. Y esta parábola lo que enseña es cuál ha sido nuestro servicio hacia nuestro prójimo. Depende de eso el trato que el Señor Jesús te dará cuando venga a pedirte cuentas, cuando venga a pedirme cuentas a mí. La parábola anterior a esta, en el mismo capítulo 25 de Mateo, habla acerca de la parábola de los talentos. Este hombre importante, rico, que le dejó un capital económico a 3 de sus siervos. Y cada uno de ellos hizo diferente, dependiendo de sus capacidades, con ese capital. Dos de ellos lo multiplicaron y uno no hizo nada. Lo importante de esto y lo interesante de esto es que este hombre rico, este señor, este amo de estos siervos, vino después de mucho tiempo a pedirles cuentas. ¿Qué hicieron con lo que yo les di? ¿Qué hicieron con el dinero que les entregué? Y de forma figurada, para todos los que aceptamos esta enseñanza de la parábola de los talentos, la cuenta que viene a pedirnos el Señor es: ¿qué hiciste con los talentos que te di? Talento en el contexto de la parábola es dinero. Talento en la forma de enseñanza y de explicación de esta parábola es ese don especial que el Señor te otorgó, o los dones especiales con los que has nacido o has podido desarrollar con la ayuda de Dios, que Él te los ha regalado, que han sido gratuitos, solamente por gracia te los ha dado. ¿Qué has hecho? En algún momento el Señor nos va a pedir cuenta de los talentos, y en esta parábola nos va a pedir cuenta del servicio que hemos podido dar a nuestro prójimo. Cuando servimos a nuestro prójimo, en realidad estamos sirviendo a Dios. Es a Dios a quien hacemos las obras que en determinado momento podemos tener la sensibilidad de hacerlo o de no hacerlo. Y partiendo desde ese punto de que toda persona es nuestro prójimo, ¿qué hizo que los justos actuaran de una forma y los que no lo eran, los injustos, los que después el Señor maldice, no lo hicieran? ¿De qué depende que alguien sirva a su prójimo y otro no lo haga? En realidad, los primeros, aquellos que el Señor Jesús les dice: vengan benditos, participen de su herencia, supieron servir. El sinónimo del servicio es la actitud de la oveja, del bendito. Aquellos que sembraron cosas buenas en personas necesitadas, hicieron caridad, sembraron esas semillas de bondad, finalmente cosecharon. ¿Qué cosecharon? El abrazo de Dios, escuchar decirle a Dios: vengan, disfruten de la herencia. ¿Qué provocó que ellos pudieran servir a su prójimo? En realidad, la actitud del servicio es poder tener la sensibilidad de la situación adversa que está pasando la otra persona y ser solidario en poder mitigar aquel dolor o quebranto, sea físico, emocional o espiritual, en la otra persona, y poder darle el hombro. Y más que el apoyo, incluso poder satisfacer alguna de las necesidades que está experimentando. ¿Por qué ellos pudieron hacerlo?
¿Por qué tuvieron esa sensibilidad? Porque el hecho de servir al prójimo tiene que ver con no solamente pensar en mí mismo, en mis necesidades, en mis sufrimientos, sino poder dar un paso al costado a lo que pueda yo estar sintiendo y poder darle a otro, servir a otro. En su palabra el Señor nos dice: más bienaventurada cosa es dar antes que recibir. La sociedad actual, en realidad, el pensamiento es: tengo que recibir, que mejor me den, mejor es lo gratis, mejor es lo regalado, mejor es lo que no se obtiene con ningún esfuerzo. Entonces, el pensamiento común en la actualidad es que a mí me den. Qué bueno es que a mí me den. ¿Cómo se siente de bien recibir? Que siempre me estén dando cosas. ¿Quién no le gustaría estar en esa condición? Es muy bueno. Pero en realidad lo que el Señor desea de nosotros es que podamos tener la sensibilidad. Antes de querer cosas para nosotros, es poder dar, ¿verdad? Y dar no significa solamente cosas materiales. Dar dinero, ayudar a los pobres, dar ropa, vestido, dar comida. Y está bien, y es un mandato, es una petición de parte del Señor de que podamos hacerlo. Pero también podemos dar palabras de ánimo, podemos dar amor, podemos dar nuestro tiempo, podemos ayudar a otros, podemos apoyar a otras personas cuando se sienten solos. Hay muchas formas en las que podemos dar y ser solidarios, ¿verdad? Y esa actitud el Señor Jesús la felicita y en un momento dado viene a pedir cuentas de esta actitud en nuestra vida, de este rasgo espiritual que debe tener aquel que dice llamarse hijo de Dios. No así los que el Señor Jesús rechaza y les dice: apártense de mí. ¿Por qué ellos no pudieron servir a su prójimo? ¿Por qué no hicieron? El Señor Jesús les dice: tuve hambre y no me dieron de comer. Tuve sed, no me dieron de beber. ¿Por qué ellos no obraron de esa forma? En realidad no tuvieron la sensibilidad de servir a otro en su necesidad, porque estaban concentrados en sí mismos. Es decir, tenían el problema del egocentrismo, pensar en ellos. Yo necesito, tengo suficientes problemas y no tengo el pensamiento ni la menor intención de darle a otro porque yo mismo necesito. Estoy necesitado, necesito dinero, necesito satisfacer las necesidades de mi hogar. Necesito. Nunca se terminan para aquel que piensa en sí mismo sus necesidades. Y al estar concentrados en esas necesidades, no tienen la capacidad ni la sensibilidad para ver la necesidad de otro. La sociedad actual está muy plagada de ese pensamiento. Todos hemos caído en determinado momento en ese pensamiento. Que me ayuden a mí. Yo no puedo ayudar a otro. Que me satisfagan mis necesidades. No puedo satisfacer la de los demás. En alguna ocasión escuché lo siguiente. Había una vez un hombre que estaba pidiendo caridad en unos semáforos en las calles, y una mujer pasaba en su auto y bajó el vidrio y le dio $1 a esta persona. Al dárselo le dijo: ¿sabes qué? No te lo doy porque quizás tú lo necesitas, sino que te lo doy porque me hace sentir bien a mí. Escuchen lo que dijo la mujer: me hace sentir bien a mí el $1, por eso te lo estoy dando. El hombre necesitado
estaba con su mano extendida, le dijo: señora, ¿por qué no se hace un favor? ¿Por qué no me da $10 y lo disfruta más el hecho de bondad que usted está haciendo? De bondad entre comillas, ¿verdad? Porque en realidad lo que estaba haciendo esta mujer era un acto de egocentrismo. Te doy para yo sentirme bien, no te doy para que tú te sientas bien. En otra ocasión escuché esta otra historia, en cambio. Había una vez un hombre que tenía 8 hijos, un padre de familia, fue con su familia, estaba orgulloso de tener 8 hijos y estaba haciendo la cola para entrar al circo. Sus hijos estaban sumamente emocionados porque nunca habían ido al circo. 8 hijos y su esposa atrás. El hombre estaba haciendo la fila para poder comprar los boletos y cuando se acerca a la caja le dice el cajero, le pregunta al cajero: ¿cuánto le debo? Son 8 boletos de niño mi esposa y yo. Son 10 boletos en total. Dígame cuánto es. Le dijo una determinada cantidad de dinero y el hombre se quedó absorto. Se le fue la felicidad al saber que tenía que pagar ese dinero por las entradas. Se acercó al cajero y le dijo: ¿cuánto me dijo que debo? Al escucharlo nuevamente, la esposa de este señor bajó la cabeza, humillada, sabiendo que su esposo no tenía para pagar las entradas. Fue un momento difícil para este hombre, padre de familia de 8 hijos. El hombre que estaba atrás de él en la misma fila deja caer a propósito, se mete la mano al bolsillo y a propósito deja caer $40 al piso. Y le dice al señor de adelante, el que no podía pagar las entradas, le dice: señor, me parece que se le ha caído dinero en el piso. Por favor, tómelo y pague rápido sus entradas, que nosotros queremos también comprar nuestros boletos. El hombre que no tenía el dinero, sabiendo lo que había hecho este hombre, tomó el dinero y le dijo con la mirada más sincera: se lo agradezco desde lo profundo de mi corazón. Gracias. Tomó el dinero y pagó sus entradas y todos pudieron disfrutar. ¿Qué fue lo que hizo este hombre que dejó caer su dinero? No hizo sino este servicio. Hizo un acto de bondad con su prójimo. Lo sirvió con su dinero. Como este ejemplo, hay centenas de millares de formas de cómo podemos servir a nuestro prójimo, a un desconocido, alguien que no es nuestra familia, no es nuestro amigo, no es nuestro hermano. Podemos servir si tenemos la sensibilidad de que esa persona está pasando por una situación en la que nosotros podemos compadecernos de ellos. ¿Quién en realidad es el que sirve? El que tiene la sensibilidad de lo que otro ocurre. Normalmente y continuamente con mis hijas a veces estamos movilizándonos y por las ventanas del carro vemos esta escena, ¿verdad? Personas que están pidiendo caridad. Últimamente en los semáforos hay padres de familia, madres de familia que están con sus bebés pidiendo dinero en los semáforos. Podemos pensar de dos formas. Podemos decir: son personas que están chantajeando a las demás personas, ¿verdad? ¿Por qué tienen que sacar a su hijo para poder lucrarse y poder pedir dinero? Es un pensamiento. Pero el siguiente pensamiento de otra persona o de la misma persona podría ser: en realidad, ¿cómo están sufriendo estas personas? Muchos de ellos extranjeros, forasteros, no tienen qué comer y tienen que recurrir a este recurso de estar con sus pequeños hijos.
que a veces no tienen ni el año de edad, en la noche o en el sol del mediodía, exponiéndolos para ver si las personas pueden tener un poco de misericordia y compasión y poder compartir. Hacemos un ejercicio continuamente. Tenemos un tarrito donde hay monedas y las niñas, cuando vemos esta escena, lo que hacen es tomar una moneda y poder dársela. Quizás la moneda no satisface toda la necesidad, pero estamos haciendo el ejercicio de la compasión. No los conocemos, no sabemos quiénes son, no sabemos de dónde vienen, de qué procedencia son. Incluso no sabemos si están diciendo la verdad o mienten. Pero nuestro llamado es poder ser compasivos con los demás, poder servir a los demás. Y este ejercicio me encanta, porque se está sembrando en la mente de un niño ese ejemplo, esa compasión, ese deber. Ellos saben que tienen el deber de poder socorrer a otra persona. Y la reflexión inmediata e instantánea del caso que les estoy mencionando, en el caso de mis hijas, es: no quisiéramos nunca estar como estas personas. Qué pena que están sufriendo de esta forma. Podemos hacer algo por ellos, al menos dándole esta moneda. Y eso es un hecho mínimo, ¿verdad? En realidad estamos llamados a hacer mucho más que eso. Que Dios nos revele y nos ayude para poder hacer mucho más que eso por las personas que lo necesitan. Esto que menciona el Señor Jesús en su parábola, en realidad nos hace la distinción de qué es lo que separa el servir a mi prójimo y no hacerlo. En realidad lo que hace esa distinción es lo que soy yo, lo que es cada persona. Si una persona tiene el egocentrismo elevado, es egocéntrica, o en realidad es humilde para poder compartir con otro. ¿De qué es lo que el Señor viene a pedir cuentas? Es del servicio que damos hacia nuestro prójimo. Y en realidad, ¿cuál es el premio mayor? El premio es, en esta vida, poder cosechar todos estos beneficios, o finalmente tener un castigo por no haber hecho lo que Dios nos pide que hagamos. Y quiero terminar con esta última lectura de su palabra, y es en realidad una llave espiritual que nos es revelada en el libro de los Proverbios. Proverbios capítulo 28, el versículo 8 y el versículo 27. En esta semana los leía y podía entender una verdad espiritual y en realidad una llave espiritual que finalmente abre puertas físicas, materiales, terrenales. Es una llave espiritual, es una revelación, pero que se aplica a nuestra dimensión natural. Y tiene que ver con lo que les he estado mencionando acerca del servicio a mi prójimo. ¿Cómo puedo servir? Yo comencé diciendo que no necesariamente es con dinero o con cosas materiales. Puede ser inclusive con una palabra de ánimo, con un abrazo, con el tiempo que puedas ser sensible para dárselo a otra persona que lo necesita. Muchas veces escuchamos de personas que tienen hijos pequeños, que recién están comenzando su hogar y tienen hijos pequeños y cuentan su experiencia. No podemos dormir, estamos complicados, ha sido muy difícil la vida de papás.
Y nosotros podemos decirle, oh sí, yo recuerdo cuando pasé por eso, ¿no? Es muy difícil que Dios tenga misericordia de ti y te ayude y se compadezca de ti. En realidad no estamos haciendo nada por esa persona que está expresando su necesidad. ¿Cómo pudiéramos decir, sabes qué? Este día viernes, este día sábado, yo me quedo en tu casa, doy de mi tiempo para cuidar a tu pequeño hijo, sal tú con tu esposa, sal, ten un momento de recreación, diviértanse, compartan. Eso es un hecho de compasión, de sensibilidad. De esa forma yo puedo servir también, no necesariamente es dinero. Y termino con esto, Proverbios 28 en realidad está hablando del dinero. Y miren cómo habla el Salomón en su proverbio. Dice, el versículo 8 del capítulo 28, el que amasa riquezas mediante la usura, las acumula para el que se compadece de los pobres. Una persona piensa que se está enriqueciendo por no gastar, siendo avaro, pero en realidad toda esa riqueza está siendo acumulada para aquel que tiene compasión del pobre. El que tiene compasión, el que tiene la sensibilidad por el necesitado, en realidad va a tener los recursos necesarios para seguir haciendo su labor. Y el versículo 27 dice así, el que ayuda al pobre, el que es sensible ante la necesidad de su prójimo, no conocerá la pobreza, pero el que niega su ayuda será maldecido. Qué impresionante este versículo 27 de Proverbios 28. En realidad, este versículo es la síntesis, es el resumen de la parábola que hemos leído del juicio final en Mateo 25. Vuelvo a leerlo. El que ayuda al pobre no conocerá la pobreza. Es decir, será recompensado aquí en la tierra. Y en la parábola de Mateo 25 también será recompensado en la dimensión espiritual, tomando la herencia del reino de Dios. Y el que niega su ayuda será maldecido. Y es lo que le pasó a aquellos que no tuvieron la sensibilidad de ayudar a su prójimo. Esto en Proverbios 28 son llaves espirituales que abren puertas, no para beneficio propio. Es verdad, puedes disfrutar de ese beneficio, pero en realidad la misión, el objetivo, hacia dónde debes de llegar con lo que te ha sido dado por gracia de parte de Dios es para poder bendecir a otro, poder levantar a otro, poder ayudar al prójimo. Hoy por hoy se habla mucho en las empresas se habla del servicio al cliente, de la atención especial que debe de dársele, porque es la razón de todo negocio. Y se hacen muchos esfuerzos por mantener a un cliente satisfecho. El servicio después de la venta, el servicio después de una visita. Si en las empresas se cuida tanto este tema, Dios en esta noche nos hace mención de eso. Que el servicio a nuestro prójimo nos va a otorgar al final de nuestra vida o los brazos abiertos de nuestro Padre, o que Él cierre sus brazos y diga, apártate de mí, nunca te conocí. Mateo 7 dice, apartaos de mí, nunca los conocí. Aunque hayan hecho muchas cosas en algún momento, en mi nombre, nunca los conocí. Que podamos reflexionar en este tema y que no solamente queden ideas y queden enseñanza y queden una teoría, sino que esta palabra pueda hallar cabida en nuestro corazón, que esta semilla pueda fructificar en nosotros, que somos tierra fértil,
tierra bien abonada, tierra húmeda. Somos tierra reseca, somos tierra fértil para que esta semilla pueda germinar y pueda crecer y pueda dar frutos. ¿Cuáles son los frutos? Que podamos hacer algo con esta palabra, que podamos ayudar a nuestro prójimo. ¿Dónde comenzar? En el entorno inmediato, más cercano. Comienza con tus padres, con tu familia, con aquellos que ves todos los días. Cuando lo hayas hecho, amplía tu horizonte con los desconocidos, con a quienes no conoces. Es en ese momento cuando somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Que Dios nos bendiga, hermanos, y que podamos continuar en el avance de nuestro carácter, crecer cada día hasta llegar a la estatura del varón perfecto. ¿Quién es nuestro ejemplo? Nuestro Señor Jesús. Dios les bendiga, que la paz del Señor esté sobre ustedes, que la luz del Señor resplandezca su rostro, en el nombre de Jesús. Dios los bendiga.